esta clase con la clase de EPOC son clases muy parecidas porque las dos son enfermedades crónicas, las dos son enfermedades obstructivas, ¿no? Entonces nos estamos guiando bajo ciertas guías clínicas, por ejemplo, una es la GINA, que es la Global Iniciación Mundial para el Asma, otra es la GEMA, que es una guía española también para el manejo del asma. Tenemos la guía práctica latinoamericana de asma grave y la guía mexicana de asma es del 2017, ¿no? Son nuestros documentos de referencia, obviamente también la literatura que ustedes puedan obtener siempre que y cuando sean de fuentes confiables. Los temas vamos a tener una introducción, definición, etiopatogenia, el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. Como introducción, pues tenemos cómo es la carga de esta enfermedad a nivel mundial, ¿no? Sabemos que es un problema de salud porque es crónica, afecta a mucha población, aproximadamente son 300 millones de personas afectadas y esto ocasiona un impacto muy importante en los sistemas de salud, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque el asma tiene varios complejos mecanismos fisiopatológicos, no solamente es la alteración de un, de una carga genética o de un mecanismo ambiental, ¿no? Sino son varias cosas que influyen para que un paciente predispuesto desarrolle asma. Es decir, hay factores de exposición tanto ambientales, geográficos como genético, el acceso a los servicios de salud, a veces en pacientes con asma que viven de repente en la sierra del Perú, donde el territorio es agreste y no pueden acceder a los servicios de salud, pues entonces estos pacientes no van a tener adecuadamente un tratamiento ni tampoco una supervisión, ¿no? Ni un control de la enfermedad. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que puede estar con ciertas comorbilidades y esto puede hacer de que la enfermedad no sea totalmente controlada. Y además también hay una adherencia al tratamiento que de repente podemos encontrar que no es tan buena y adecuada, ¿no? Quizás muchos de ustedes son asmáticos, muchos de ustedes no utilizan inhalador o han escuchado por ahí decir de que me voy a volver adicto al inhalador y cosas así, ¿no? Que son conceptos que debemos de sacarlos, ¿no? Debemos de afianzar los conocimientos, saber cuál es la fisiopatología del asma y con ello vamos a saber cuál va a ser el tratamiento más adecuado, ¿ya? Hay varios estudios en relación a prevalencia para el asma y algunos, bueno, nos dan resultados desde un 2,5%, como este estudio de Barcelona en el 2014, podemos observar en la tabla de abajo, y también hay ciertos estudios con un porcentaje de hasta un 13,4% en Navarra, también en España, y bueno, la población fue mucho más para los adolescentes, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? Puede variar según la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, México, que es una ciudad que se encuentra casi a la misma altura de metros sobre el nivel del mar que Perú, o mejor dicho, que Arequipa, entonces ahí había una prevalencia de, por ejemplo, un 5%, ¿no? En algunas ciudades de México, y hay estudios que en Costa Rica llegaban hasta un 30%. Entonces, no es un porcentaje netamente estático, sino que va a variar según la región en la que nos vamos encontrando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición del asma, no? Son palabras claves que tenemos que acordarnos, ¿no? El asma es una enfermedad inflamatoria y es crónica, ¿sí? Inflamatoria crónica de la vía aérea. Es de la vía aérea de conducción, no es del parénquima, no es netamente alveolar, ni del intersticio, ¿no? Pulmonar, es de la vía aérea, o sea, es decir, la vía de conducción. Entonces, podemos estar viendo aquí claramente cómo tenemos esta vía aérea normal con un calibre X, por ejemplo, la mucosa, ¿no? Este diámetro también de la mucosa, y cuando hay esta inflamación crónica, miren cómo es que disminuye el calibre, se vuelve mucho más pequeña el área por donde va a circular el aire y miren el edema y la inflamación de la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, a esto se denomina una broncoconstricción, porque el bronquio que era así se está contrayendo, se está constriyendo y además hay una inflamación, ¿no? Esta mucosa, que era normalmente de este tamaño, de este grosor, miren ustedes cómo se vuelve. Entonces, para que nosotros podamos tener un tratamiento adecuado, ¿qué debemos de usar? Un broncodilatador y además un antiinflamatorio,
¿ya? Y esas van a ser las bases del tratamiento del asma. Entonces, esto va a condicionar a que haya una hiperreactividad bronquial, haya un broncoespasmo y por ende una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Esto significa de que el aire está obstruido a la salida, ¿no? No puede salir adecuadamente, ¿no? Entonces, hay un aumento de la viscosidad y engrosamiento de la pared de las vías respiratorias. Muy bien. Se dice también que el asma está definido como un síndrome, porque va a haber muchos fenotipos clínicos, ¿no? Que van a compartir ciertas manifestaciones clínicas similares y por ende también es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, como toda enfermedad crónica, el objetivo a veces no es necesariamente la curación, ¿no? Sino lo que vamos a tratar de mantener es alcanzar el control, ¿no? Y mantener el control de esta patología y la prevención de riesgos futuros, ¿no? Por ejemplo, de que este paciente vaya a tener exacerbaciones muy continuas, ¿no? Y esto es algo que a nosotros pues realmente no, nos, no nos ayudaría, ¿no? Entonces, a eso se denomina exacerbaciones que muchas veces pueden poner en riesgo la vida del paciente y obviamente el paciente va a estar enfermo y se va a asumir una carga, ¿no? De enfermedad para la sociedad. Nuevamente, la etiopatogenia, aquí resumido, vamos a tener factores genéticos. Un momentito, por favor, voy a... Este, eh, Van a haber factores genéticos, van a haber factores ambientales y va a haber un fenotipo asmático, ¿sí? Entonces podemos tener factor genético, pero de repente no vamos a estar expuestos al factor ambiental. Y al revés, ¿no? Podemos estar expuestos a todos estos factores ambientales que tenemos aquí en el dibujo, pero podemos no tener una genética que nos esté acompañando desde el nacimiento, ¿no? Del tipo asmático. Entonces tienen que interactuar estos factores para que podamos desarrollar la enfermedad. Factores genéticos están ya estudiados, hay varios tipos de cromosomas entre los brazos cortos y largos, ¿no? Y también en los factores ambientales, pues estos son los más importantes, ¿no? El ejercicio, porque hay un asma que es producido por el ejercicio, el polen, drogas dentro de la casa, algunos aerosoles químicos, el aire frío, ¿no? Y es por eso que a veces los pacientes indican que tienen esta sensación de tos, opresión torácica y sibilancias en las mañanas, en las madrugadas y en las noches, y durante todo el día están tranquilos, ¿no? Así es como ellos vienen con esa signología. También puede ser por los hongos, las esporas, a veces el cambio climático, el cambio de estación puede exacerbar el asma y los pacientes empiezan a tener estas exacerbaciones en estos tiempos, ¿no? El polvo, el smog, el cigarro, olores fuertes, ¿no? La polución ambiental, algunos que está desarrollado con características sociales, ¿no? O mejor dicho, em, psicológicas, ¿no? Psicosociales, como por ejemplo el estrés o la furia intensa, ¿no? Las mascotas, realmente se ha visto que hay ácaros que se encuentran en el pelo y en la piel de los gatos y de los perros y pueden desarrollar asma, ¿no? Exacerbaciones de asma en los pacientes que están en contacto con ellos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una lista de factores ambientales, de factores sistémicos y de factores laborales que nos puedan condicionar, ¿no? Desencadenar síntomas de asma y agudización de esta enfermedad, ¿no? Es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo sé que, por ejemplo, al tomar antiinflamatorios no esteroideos, más conocido como AINES, puedo exacerbar una crisis de asma, entonces lo que tengo que hacer es evitar, ¿no? Porque si no me va a poner en una situación grave y por consiguiente tengo que evitarlo, ¿no? Entonces son un sinfín de listas, ¿no? De estos factores que pueden precipitar el asma. Hay factores atmosféricos, factores domésticos, como hemos visto, fármacos, algunos tipos de alimentos, ¿no? Ahora, ¿esto es muy común en todos los asmáticos? Pues no, ¿no? O sea, no es que todos los asmáticos tienen que tener estas reacciones alérgicas, no es así, porque yo asmática puedo no tener alergia al pelo de mi gato, que siempre estoy de repente con él y no le hago alergia, ¿no? Entonces no tendría por qué prohibírmelo. Es lo mismo que los alimentos, ¿no? Cuando un niñito se diagnostica de asma, no podemos decirle, señora, no le va a volver a dar más en su vida leche de vaca, huevo, frutos secos, cereales, pescados, mariscos. Pobre niño, ¿no? Va a estar envuelto en una burbuja. Entonces no es así.
Si es que usted ve que el niño o el adulto, ¿no? Siente o reacciona al comer pescado o al comer mariscos, que empieza con la rinorrea nasal o empieza la tos, las sibilancias, la disnea, la presión torácica, entonces obviamente sí estoy haciendo alergia a los mariscos y entonces debo de evitarlos. Pero si yo como, soy asmática y como normalmente mis camarones o el resto de mariscos, pues no tengo molestia alguna, pues entonces significa que yo no hago alergia a ello y por lo tanto puedo seguir consumiéndolos, ¿no? Entonces, esta es una lista de los principales alergenos, pero no significa que sea para todos, ¿no? No es el común denominador. Muy bien. Entonces ya hemos visto que la inflamación afecta toda la vía respiratoria, incluye la mucosa nasal, ¿no? Porque la vía respiratoria es una sola. Yo no puedo decir soy asmático del cuello para abajo o soy alérgico, mejor dicho, del cuello para arriba y no soy alérgico del cuello para abajo. No, no. En sí es una misma vía respiratoria. Estos alérgenos entran por la nariz, la vía aérea superior, ¿no? Y después van a la vía aérea inferior y pueden estar ocasionando inflamación crónica en toda esta vía respiratoria, ¿no? Muy bien. Siguiendo, repasando la fisiopatología, pues como toda respuesta alérgica, irritativa, inflamatoria crónica, pues va a haber una serie de mecanismos y factores desencadenantes que puedan estar provocando ello, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hay factores predisponentes, factores desencadenantes y hay células, moléculas, células efectoras, células directoras, ¿no? Que pueden desencadenar estas respuestas, ¿no? Entonces ya se han visto, se han identificado ciertas citocinas que responde, que se producen respondiendo a sustancias inhaladas, ¿no? La interleuquina 33, la interleuquina 25, ¿no? Todo esto mediado por una respuesta inmunitaria TH2, ¿no? Las infecciones también, algunos contaminantes, ¿no? Entonces, todo esto está resumido en estos siguientes cuadros, ¿no? Entonces, tenemos las células de las vías respiratorias, ¿no? El epitelio bronquial, como todos sabemos, ¿qué tipo de epitelio tenemos en el aparato respiratorio? No sé si alguien de ustedes se acuerda. A ver, Sebastián, ¿qué tipo de epitelio tenemos en el aparato respiratorio? Es pseudoestratificado y cilíndrico con células caliciformes. Ajá, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas células ciliadas, con estas células caliciformes, ¿no? Secretoras? Pues hay pérdida de ello y además que son muy sensibles al cambio, ¿no? Van a haber ya proteínas inflamatorias que van a hacer que haya pérdida de estos cilios. Entonces, si hay pérdida de cilios, la mucosa que normalmente se debe producir, pues no se barre por estos cilios y entonces es una mucosa espesa que está pegada, ¿no? No hay un buen proceso de reparación y entonces pueden empezar a haber problemas con estas secreciones, ¿no? La musculatura lisa bronquial también están alteradas, empieza a aumentar una proliferación, una hiperplasia, ¿no? Las células endoteliales también, ¿no? Recuerden que ellos reclutan a las células inflamatorias, ¿no? Los fibroblastos, los miofibroblastos también, todo lo que pueda estar estructuralmente en el bronquio, en la vía aérea de conducción, ¿no? Los nervios colinérgicos de la vía aérea también. Y las células que están implicadas, pues son los linfocitos, los mastocitos, ¿no? Que están aumentados en el epitelio bronquial, los eosinófilos muy importantes, ¿no? Que se puede elevar, ¿no? En relación al número y a veces mientras más eosinofilia es peor la gravedad, ¿no? Hay un asma netamente eosinofílico, es por eso que es importante solicitar un hemograma en un paciente que sospechamos de asma y ver el recuento de eosinófilos, ¿verdad? Los neutrófilos también, a veces puede estar más a predominio de elevación de neutrófilos, hay células dendríticas, hay macrófagos, ¿no? Que pueden estar activados por alergenos y esto pues son células mediadoras de la inflamación, ¿no? Y también, como les he dicho, hay células pulmonares del sistema neuroendocrino que van a contribuir a esta respuesta TH2 exageradamente, es una respuesta muy exagerada, ¿no? Y que van a producir más que nada en las células que secretan moco. Los mecanismos de obstrucción, pues hay una constricción del músculo liso bronquial, lo que va a llevar a una broncoconstricción, ¿no? Ya estamos viendo que si el calibre era así, de este tipo de aquí, como vemos en un epitelio normal, se vuelve así, ¿no? Entonces, cuando uno sopla por un tubo
que luego pierde el diámetro, esto lo que va a producir es un silbido. Eso es física. Lo mismo pasa en los bronquios, ¿sí? Y además, como hemos estado recordando, se edematiza la vía respiratoria, ¿no? Hay una hipersecreción de moco. Entonces, imagínense esa vía respiratoria pequeña, ha habido una broncoconstricción, hay una hiperrespuesta de moco y entonces el paciente no puede respirar, ¿no? Le falta el aire, siente que no se llenan los pulmones y le silba el pecho y eso le produce dolor. Entonces, más adelante vamos a ver los signos cardinales del asma, pero prácticamente ya los estamos deduciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar en un paciente que está así? ¿Verdad? Que los bronquios están así. Y si esto es continuo, si el paciente no se controla o si se controla parcialmente con los inhaladores, la vía aérea se remodela, ¿no? Va a haber cambios estructurales en esta vía respiratoria, se va a volver más dura porque hay una fibrosis subepitelial, hay depósitos de fibras de colágeno en la membrana basal y entonces se vuelve mucho más dura, ¿no? La vía aérea y a veces con el broncodilatador, es decir, los inhaladores, ya no vamos a poder tener esa misma respuesta que al inicio teníamos, ¿no? Es por eso la importancia de controlar adecuadamente el asma. Los fenotipos asmáticos son varios, ¿no? Pueden ser clasificados según la clínica o la fisiopatología, pueden ser clasificados según al desencadenante que los ocasiona y también según al tipo de células que predomina, ¿no? Entonces, por ello tenemos fenotipos asmáticos, por ejemplo, si fuera por clínica, un asma grave o con exacerbaciones graves o que sea refractaria al tratamiento, si es de inicio precoz cuando es menores de 12 años y de inicio tardío cuando es mayor de ello, ¿no? Y generalmente es en las mujeres en edad adulta, ¿no? Puede ser asma y obesidad, también es una patología y subyacente que se encuentra en el asma, ¿no? Si es relacionado con los desencadenantes, entonces puede ser un asma alérgico, un asma inducido por AINES, un asma inducido por la menstruación, un asma inducido por el ejercicio. Y si estamos viendo la manera de clasificar por las células inflamatorias, pues si es a predominio de eosinófilos, será eosinofílica, ¿no? Que suele ser mucho más alérgica y puede responder un poco mejor a los glucocorticoides inhalados. Si es a predominio neutrófilo, se le llamaría asma neutrofílica, ¿no? Que generalmente se da en pacientes con enfermedad grave y con exacerbaciones muy graves y por ende no hay tan buena respuesta al glucocórtico inhalado, ¿ya? Entonces, va a haber el espasmo del músculo liso, a eso se denomina broncoconstricción, hay un edema de la mucosa y hay una hipersecreción, ¿no? En todo esto, este proceso inflamatorio y por consiguiente va a llevar a una obstrucción, ¿no? Entonces, a esta obstrucción es la obstrucción de la salida del flujo aéreo, ¿sí? Y luego lo vamos a medir en una prueba que se llama espirometría. Lo que el paciente va a hacer es tomar aire y botar aire por un espirómetro y lo que se va a medir es que hay una obstrucción a la salida del flujo aéreo en el primer segundo y a eso se denomina BEF sub 1, ¿no? Ya vamos recordando poco a poco la fisiopatología, ¿no? Muy bien. Entonces, la hiperplasia, hipertrofia del músculo liso va a producir broncoespasmo. La hiperplasia de células mucoides va a producir un aumento de la secreción del moco, ¿sí? Si hay liberación del factor de crecimiento del fibrinógeno, esto empieza a depositarse en las membranas basales. Si hay persistencia de estas células inflamatorias, pues esta inflamación se hace mucho más crónica. Y luego de esto hay ruptura, ¿no? También de estas células y bueno, la vía aérea se remodela, ¿no? Si esto es crónico y como les decía, va a haber una menor elasticidad, se va a volver un poco más dura. Nuevamente, ¿no? Entonces, si hay obstrucción, va a aumentar la resistencia y por ende va a aumentar el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, un atrapamiento de aire, porque el paciente no puede vaciar el pulmón, hay un atrapamiento de aire y eso va a disminuir el flujo inspiratorio. Por ende, podemos deducir claramente cuáles son los síntomas y signos cardinales en el asma. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es tos. La tos es un mecanismo reflejo de defensa, de que hay algo raro o algo está sucediendo o nuestra vía respiratoria está con algo, ¿ya? Por eso tosemos, ¿no? De repente es moco, de repente es flema, algo está pasando y por eso tosemos, por reflejo, ¿no? Y es un reflejo bueno. Si hace malo, cuando es una tos muy exigente, cuando botamos sangre, cuando nos despierta en las noches, cuando no nos deja hacer nada, ¿no? Ahí sí ya tenemos que cortar la tos, pero después es un reflejo de defensa.
Aún, con esto, además del paciente que va a tener tos, va a presentar disnea, ¿no? ¿Y qué es disnea? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Con ello, ya hemos visto que hay una broncoconstricción, va a producirse silbidos, ¿no? Al que denominamos sibilancias o estertores sibilantes, y esto va a ocasionar a que duele el pecho, y por eso el paciente refiere una opresión torácica, ¿no? El paciente o la paciente no va a venir diciendo tengo opresión torácica. Lo que va a decir es me duele el pecho, siento que no entre el aire, siento que no llena el aire, ¿no? Entonces ustedes pueden preguntarlo, siente como que le están poniendo una piedra encima y el paciente te va a decir que sí, eso siente. ¿Ya? Generalmente puede ser en las noches. Entonces, síntomas y signos cardinales, tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Esto es pregunta de examen, lo tienen que saber bien, lo tienen que tener bien en claro saliendo de esta clase teórica. Muy bien. Con estos signos y síntomas, podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Pero además necesitamos la historia clínica. Generalmente es un paciente que, este, si es adulto, pues de pequeño ha tenido asma o él puede decir que lo nebulizaban en las emergencias o tiene antecedentes, ¿no? De padre o madre que son asmáticos o es un niño que ha tenido rinitis alérgica o dermatitis atópica, ¿no? Ya tiene esta característica de ser alérgico. ¿Ya? Estos síntomas pueden aparecer además de forma variable a lo largo del tiempo y pueden variar en intensidad. A veces pueden ser muy sutiles, ¿no? Que empiezo con tos porque estuve en el frío, pero después se pasó. Pero también pueden ser muy graves, ¿no? Que no pasa el broncoespasmo, que necesitamos medicación. Ahora, los síntomas también, según la historia clínica, pueden aparecer o empeorar por la noche y en la madrugada, ¿no? Es decir, cuando hace mucho más frío, porque el frío es uno de los principales alérgenos para que el bronquio responda contrayéndose. Los síntomas pueden estar desencadenados con el ejercicio. Hay mamitas que vienen y dicen, mijito, no tiene fiebre, no tiene flema, solamente tose cuando corre. Corre y empieza a toser, pero después de correr se tranquiliza todo y está tranquilo. ¿No? Entonces, la misma mamita nos está diciendo cómo puede ser la signología y sintomatología en el pequeño, ¿no? Entonces, si tiene tos, no hace fiebre y está a tiempo así, pues eso ya es algo irritativo, alérgico, ¿no? Nos aleja un poco la posibilidad que sea algo infeccioso, bacteriano o viral, ¿no? La risa también puede estar desencadenado por risa, ¿no? Y por algunos alérgenos que ya hemos visto. Puede ser después de una infección viral, sí, también, ¿no? Que la paciente puede estar con un proceso respiratorio alto y después de eso empieza a toser y hasta un mes tosiendo después de una gripe fuerte que les dio, ¿no? Es lo que suelen indicar los pacientes. Muy bien, el examen físico. Como ya les he indicado el examen físico, ¿qué es lo que van a encontrar? Si hay una broncoconstricción es sibilancias, ¿no? También pueden encontrar roncantes si es que esta broncoconstricción es en una vía respiratoria un poco de mayor calibre. El laboratorio sí nos ayuda, nos puede ayudar un hemograma donde podemos buscar eosinofilia o de repente neutrofilia. Nos puede ayudar una sustancia que se llama inmunoglobulina E, ¿sí? También, que suele estar elevadas. Recuerden que es también resultado de la cascada de la alergia, ¿sí? Los rayos X de senos paranasales y una placa de toras también sería importante. No todo lo que silba es asma. Eso también tiene que tener en cuenta. Para eso nos ayuda los rayos X de senos paranasales, perdón, de tórax. Y los de senos paranasales nos puede ayudar porque tenemos otra enfermedad que produce tos crónica, ¿no? En menor medida, sibilancias y disnea, que es el síndrome de descarga postnasal. Y otra de las enfermedades que también nos puede producir tos crónica y no es asma, es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, siempre hay que pensar entre asma, ERGE y un síndrome de descarga postnasal o de goteo postnasal. Son las tres enfermedades que pueden producir tos crónica aproximadamente en el 90% de los casos, ¿ya? Hay que pensar siempre en ello. La saturación de oxígeno también ya sería como para valorar la gravedad del asma. La espirometría es una prueba de función pulmonar, ¿ya? La espirometría es fundamental. Si bien es cierto, una espirometría normal en un paciente que sospechamos de asma no nos va a descartar el diagnóstico. A diferencia de la próxima clase, si no sé si la daré yo o el doctor Arrospide, que es EPOG,
donde sí vamos a necesitar una espirometría y la espirometría nos va a hacer el diagnóstico de EPOC, ¿no? O sea, nos va a ayudar al diagnóstico. Sin embargo, en asma no. Si la espirometría sale normal, pero tengo toda la signología, tengo los antecedentes, etcétera, y la espirometría está normal, pues yo voy a seguir con mi diagnóstico de asma, ¿ya? ¿Por qué? Porque han dicho que se dice que la sensibilidad es un poco baja, ¿no? Generalmente en poblaciones de atención primaria decían que solo el 20% de las personas con asma tenían una espirometría obstructiva, ¿no? Y eso es lo que yo voy a esperar, que la espirometría en mi paciente con asma me salga obstruida. Obstruida significa que el paciente no puede botar el aire en el primer segundo, ¿no? A eso se denomina obstrucción, ¿ya? La flujometría es una prueba también para medir la fuerza con la que el paciente puede botar el aire en el primer segundo. Y si ven ustedes en la imagen, es un aparatito muy pequeño, de fácil manejo. Si algunos pacientes con asma lo tienen en su casa y pueden estar midiéndose todas las mañanas y todas las tardes cómo va esta flujometría, ¿no? Muy bien, la clínica ya lo hemos visto, el paciente puede estar tranquilo, como también puede estar en una fase muy ansiosa, muy disneico, un mal patrón ventilatorio si es una crisis de asma casi fatal, ¿no? Sin embargo, si es una crisis leve, el paciente está tranquilo, Glasgow 15/15, buen patrón ventilatorio, pero al escucharlo vamos a escuchar los silbidos y los roncantes, ¿no? Entonces, el examen físico va a variar desde algo muy sencillo y simple como algo muy severo que necesitamos proteger la vía aérea. ¿Ya? Obviamente, cuando el cuadro clínico se va acentuando, pues va a haber una disnea muy severa, el paciente está irritable, a veces puede llegar al 5, está cianótico, etcétera, ¿no? Muy bien. Un poquito hablar sobre la espirometría, como les decía, es una prueba de función pulmonar, ¿ya? Que, voy a apagar mi celular, que nos va a indicar cómo está el calibre y el volumen de los bronquios, ¿ya? Ahora los espirómetros, a diferencia de antes, pues ahora son mucho más manejables, más sencillos. Hay un espirómetro que es ultrasónico, que viene un aparatito muy pequeño que se conecta a la laptop y la laptop hace todo, ¿ya? Entonces al paciente se le va a pedir de que tome aire fuertemente por la boca y bote lo más fuerte que pueda, ¿no? Esta es una espirometría forzada. Entonces, en el acto de que el paciente bote el aire, pues nosotros ahí vamos a estar midiendo el volumen de aire que bote en el primer segundo, que se denomina B sub 1, y luego le vamos a decir que siga botando hasta completar los 6 segundos y vamos a cortar y vamos a ver el volumen de aire que ha salido en 6 segundos, ¿no? Esto nos va a dar unas curvas. Entonces hay dos curvas características en la espirometría, tanto de volumen como de flujo, ¿no? Miren, por ejemplo, la curva volumen-tiempo es en cuánto tiempo yo boto cierto volumen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el primer segundo es un volumen importante que lo denomino B sub 1, ¿sí? Y en el 2, 3, 4, 5 hasta el 6. En un paciente normal, por ejemplo, yo en el primer segundo debe botar esto, no sale aquí cuánto, pero en un paciente con asma ese volumen está reducido. Este es el prebroncodilatador. Cuando yo le hago el broncodilatador, miren el volumen aumenta, ¿no? Esta es la curva del postbroncodilatador. Es que en una espirometría se hace sin broncodilatador y luego se les da los disparos con el broncodilatador y se espera y se le vuelve a hacer la espirometría, ¿no? Entonces miren ustedes aquí como qué tan reducido está el volumen en el primer segundo en un paciente con asma, en un paciente normal y en un paciente con el postbroncodilatador, pues se supone que debe mejorar, porque yo estoy dilatando los bronquios y entonces el paciente tiene que expulsar, tomar y expulsar mejor el aire, ¿ya? Y la otra curva que se llama volumen-flujo, también, ¿no? Es cuánto de volumen y cuánto de flujo yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, el paciente, cuando ustedes le dicen sople fuerte, el paciente sopla fuerte, la curva se levanta, ¿sí? Y después el paciente sigue soplando y la curva baja. Entonces, por ejemplo, acá vemos esta curva en un paciente normal. Miren esta muesca que se hace, ¿no? Se hace una curva cóncava en un paciente con asma sin broncodilatador y con el broncodilatador mejora, ¿no? A veces puede mejorar hasta ser normal. Entonces, esta es la curva expiratoria y luego viene una curva inspiratoria también, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, no hay problema con la inspiración, ¿sí? No hay problema con la inspiración en el asma, ¿no? Lo que más el problema es con la expiración. Por eso se denomina espirometría.
¿ya? Listo. Entonces, esto es un algoritmo diagnóstico aproximado de qué es lo que tendríamos que hacer en un paciente que tiene síntomas asmáticos, ¿no? Tiene tos, disnea, presión torácica, tiene silbidos y la tos es crónica. Entonces, deberíamos hacer una espirometría con una prueba broncodilatadora. Entonces, nos va a salir dos cosas. O nos sale un patrón obstructivo o nos sale un patrón normal, ¿ya? Entonces, obstructivo significa que la relación que hay entre el volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que es en 6 segundos, sea menor a 0,7. Si bien es cierto, este, este concepto de menor a 0,7, ustedes como alumnos sería bueno que lo aprendan así, pero sin embargo, ya cuando sean especialistas, si alguno quiere ser neumólogo, pues se da cuenta que las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, hay una organización mundial que se llama NIOSH, que seguro muchos de ustedes han escuchado, que es la organización que controla todo lo que se refiere a salud ocupacional, ¿no? A pruebas funcionales, etcétera. Entonces, ya se ha visto de que esta relación no debería de tomarse como menor de 0,7, sino menor al límite inferior a la normalidad, ¿ya? Es un poco difícil explicarle todo esto a ustedes, chicos, en 45 minutos que dura la clase, pero sin embargo, lo que quiero que tengan en cuenta y en claro es que el patrón obstructivo es el que predomina en asma, ¿no? Entonces, si vemos que es un patrón obstructivo y que tiene una respuesta broncodilatadora positiva, es decir, después del broncodilatador el paciente mejora más del 12% y más de 200 mililitros en su BSUF-1, que ya saben que es el flujo expiratorio en el primer segundo, entonces el diagnóstico de asma está hecho, ¿sí? Pero sin embargo, si no hay esta respuesta, no significa que el paciente no tenga asma, ¿no? Podría hacer algunas otras pruebas, como por ejemplo la del óxido nítrico, ¿sí? O una prueba de broncoconstricción al ejercicio. También me puede ayudar. Sin embargo, puede ser que por clínica, por antecedentes, etcétera, del paciente, yo le inicio tratamiento y responde adecuadamente a los inhaladores. Entonces sí, pues probablemente esto sí sea un asma, ¿no? Pues no siempre van a tener una espirometría en atención primaria, ¿ya? Listo. Diagnósticos diferenciales con asma son bastantes. Miren ustedes, son 2 diapositivas de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? Hay enfermedades de las vías aéreas superiores, de las vías aéreas inferiores también y hasta una miscelánea. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? El paciente dice que se cansa, se agita, o sea, viene con disnea, ¿no? Y de repente hasta viene con tos, pero puede ser por la misma obesidad, ¿no? Hay una hipoventilación por obesidad y obviamente cuando le hacemos la espirometría, pues el patrón va a ser más restrictivo. Restrictivo significa, no es que haya obstrucción, sino lo que pasa es que este paciente en 6 segundos que bote el aire no alcanza los límites que debe de hacerlo, ¿no? O sea, está menos, está reducido su capacidad vital forzada, ¿ya? En el asma no. En el asma lo que hay es una obstrucción de salida en el VERSUF-1 y en el patrón restrictivo que lo caracteriza las enfermedades intersticiales, a lo que denominamos EPID, estas enfermedades hacen que el paciente no pueda botar todo el aire en 6 segundos, ¿no? O sea, es muy poquito el aire, no toma poco y bota poco, ¿ya? Bien, entonces miren ustedes toda la lista de los diagnósticos diferenciales. Hasta un cuerpo extraño en un niñito puede estar dando sibilancias. Entonces tenemos que tener en cuenta ello, ¿ya? Cuando un paciente ha tenido tuberculosis, puede dejarle cicatrices en el pulmón, no siempre deja, y esas cicatrices pueden llenarse de moco, etcétera, y también pueden dar sibilancias, sin ser asma, ¿no? No necesariamente. A esto se denomina bronquiectasias, la fibrosis quística también, el EPOG, ¿no? Uno de los grandes diagnósticos diferenciales de asma es el EPOG, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre asma y EPOG? Es que el EPOG es una obstructiva crónica, igual que el asma, solo que en el EPOG, no hay una respuesta tan significativa al broncodilatador como en asma, ¿ya? Eso también necesito que lo tomen en cuenta. Entonces, yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes puedan ver y leer directamente todos estos diagnósticos diferenciales.
Entonces, continuamos con el diagnóstico, tenemos la sospecha clínica, hacemos nuestra pruebita de función pulmonar, espirometría, y ahí vemos, ¿no? ¿Tratamos o no tratamos? Si me sale una espirometría normal, yo sigo sospechando que esto puede ser asma. Si estoy en mi serum y me viene un paciente con estos síntomas cardinales y no tengo una espirometría, ¿qué hago, no? ¿Lo trato o no la trato? Entonces se dice que sí, podemos tratarlo, ¿no? No perdemos nada dando los inhaladores y esperamos a la respuesta, ¿no? Entonces, si es una respuesta positiva, fue bien el paciente con este tipo de tratamiento y teníamos la sospecha, el cuadro clínico, los antecedentes, ¿no? Tanto familiares como personales, y entonces sí, mejoró el paciente, ¿no? Listo. Entonces, puedo hacer un diagnóstico un poco más certero y ya para ampliar los estudios, pues yo lo que haría sería pedirle el resto de exámenes que estarían todavía pendientes, ¿no? Así se hace el diagnóstico. Entonces, una vez que ya hice el diagnóstico, tengo que clasificar el asma, ¿no? De repente es un asma leve, no sé todavía cómo se clasifica. Entonces, para esto es esta diapositiva, ¿no? Entonces, puede ser un asma. Hay varias clasificaciones, ¿ya? Uno que puede ser cuando el asma está controlado, puede ser intermitente, persistente, leve, moderado, severo. ¿Y de qué va a depender, no? Estos ítems que están acá a la derecha, los síntomas diurnos, la medicación, el uso de la medicación de alivio, los síntomas nocturnos, la limitación de la actividad, el BSUF-1 o la variabilidad en el pico expiratorio forzado y las exacerbaciones son importantes porque nos van a poder ayudar para clasificar al asma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me viene un paciente que tiene síntomas diurnos más de 2 veces por semana, usa medicación de alivio. Medicación de alivio significa que está usando un broncodilatador de acción corta como salbutamol, por ejemplo, de rescate, ¿no? De repente en la noche, a medianoche despierta y está tosiendo y tiene los síntomas clásicos, entonces se hace 2 disparos. Está usando medicación de alivio, ¿sí? O de repente cuando hace un esfuerzo más de lo normal y siente que empieza con la tos y los síntomas cardinales y usa medicación de alivio, ¿ya? A diferencia de la medicación que normalmente debería usar horaria, ¿no? Entonces, cuando se sale fuera de los horarios, a eso se denomina una medicación de alivio o de rescate. Los síntomas nocturnos también son importantes, ¿no? Si son menos de 2 veces al mes, es un asma intermitente; si son más de 2 veces, un persistente leve; y si es más de una vez por semana, moderado; y si es muy frecuente, te dice que se levanta 3, 4 noches a la semana, entonces un paciente que no está controlando el asma y está en persistente grave, ¿no? Esto es importante porque según esta clasificación vamos a poder iniciar un tratamiento mucho más certero. A ver, algunos de ustedes se preguntarán, doctora, ¿y si yo no tengo el BSUF-1, no tengo espirometría, no tengo estos valores? Pues no importa, ¿no? Tenemos todo lo demás. Y si hay un paciente que está a diario con síntomas diurnos, pero no tiene síntomas nocturnos o son menos de 2 veces por mes, ¿dónde lo clasifico, no? ¿En persistente moderado o en intermitente? Pues entonces lo que tendríamos que hacer es tratar de conseguir el resto de ítems y el peor, ¿no? Por ejemplo, si está en persistente moderado y tiene otros de intermitente y persistente leve, pues yo lo voy a clasificar en el peor, ¿ya? No minorizar, por así decirlo, la sintomatología, sino de repente ser un poquito más exagerados y entonces empezar a usar de tratamiento en un persistente moderado. Otro tipo de clasificación del asma es la clasificación, según, esta es otra guía, la guía española del asma en adultos, ¿no? Si es que está bien controlada, si está parcialmente controlada o mal controlada, ¿no? Ya nos hemos olvidado del intermitente y del persistente leve, moderado, severo, y ahora vamos al tipo de control. Pero si se dan cuenta, los síntomas, los ítems son prácticamente los mismos, ¿no? Los síntomas diurnos, la limitación de la actividad, los síntomas nocturnos o despertares, la necesidad del alivio o del rescate y también la función pulmonar, ¿no? Solo que es prácticamente lo mismo, pero de repente descrito de alguna otra manera, pero lo van a encontrar en la literatura, por eso es que se los menciono. El otro tipo de clasificación es cuando el paciente está en crisis. Es un paciente, ustedes son internos de medicina, están en emergencia y llega el paciente en crisis, ¿no? Es decir, que no es que estamos viendo si controla o no controla, sino que viene el paciente en crisis con todos los síntomas, ¿no? Y esto puede ser fatal, ¿no? En algunos casos, pues es una crisis leve, puede ser moderado o grave, pero también puede ser que esté inminentemente en una parada respiratoria y eso se denomina un asma casi fatal.
Y para ello sí necesitamos ver la disnea, ¿no? Si es leve, es moderada, intensa o muy intensa. El habla, a veces el paciente no puede ni hablarte, ¿no? Te habla frases y se agita y se cansa y no puede. Está con una frecuencia respiratoria taquineico y polimneico, está taquicárdico, hay retracciones subcostales o retracciones infra o supraclaviculares, ¿no? Estás viendo que está un paciente muy mal, ¿no? Hay un movimiento paradójico del tórax y del abdomen, las sibilancias, ¿no? Puede de repente que ya no le escuchas nada porque ya está totalmente cerrado, ¿no? A eso se denomina un silencio ocultatorio, donde el paciente ya está en una parada respiratoria inminente. El nivel de conciencia, ¿no? El paciente puede estar hablando, tiene sibilancias y todo, pero está normal, también como puede estar ya casi somnoliento, ¿no? El pulso paradójico, a veces es un poco difícil de medirlo, ¿no? Y si logramos tener algún valor de peak flow o de flujo expiratorio, la saturación también nos ayuda mucho, ¿no? Esta saturación generalmente es a nivel del mar, ¿no? Ustedes saben que la saturación de oxígeno va a variar según a cuánto de metros sobre el nivel del mar nos encontramos, ¿no? Entonces, si fuera menos de 90 en la costa, pues sí, es algo grave, pero acá en Arequipa menos de 90 todavía nosotros estamos un poco tranquilos, ¿no? No diríamos que estamos tan graves, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta en dónde nos encontramos para ver la saturación de oxígeno. Si podemos sacar un análisis de gases arteriales, pues vamos a ver la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2, ¿no? Si esta presión arterial de CO2 se está acumulando, pues el paciente está en una parada respiratoria. Entonces puede ser un paciente muy grave. Si nos viene con una exacerbación severa, pues tenemos que proteger la vía aérea. Entonces un paciente que tenemos que llevar a shock trauma para de repente una intubación inminente, ¿no? Porque puede hacernos parada respiratoria en el tópico y no debería ser así, debería ser en una sala de shock trauma, ¿no? Y por eso es muy importante ver siempre las funciones vitales del paciente y qué tipo de paciente está llegando a la emergencia cuando viene con crisis, ¿no? Felizmente no son los mayores, ¿no? O mejor dicho, el mayor porcentaje, pero sí nos llega en crisis leve, moderada, ¿no? Y a veces necesita estar hospitalizado y si ha habido una otra que otra vez que necesita estar en una sala de shock trauma. Muy bien. La crisis asmática persistente, moderada, severa se maneja en el servicio de emergencia. Si no podemos lograr el tratamiento en el servicio de emergencia con el broncodilatador, podemos pensar que estamos en una crisis asmática o un estatus asmático y entonces tendríamos que hospitalizar al paciente o llevarlo a una unidad de cuidados intensivos o a un shock trauma, ¿no? Para poder proteger la vía aérea y quizás intubar y, bueno, poner al paciente en ventilación mecánica. Bien. Los objetivos del tratamiento de asma van a ser dos, ¿no? Uno es que el paciente controle los síntomas, tantos diurnos y nocturnos, y lo otro es que el paciente no se exacerbe, ¿no? O sea, no haya riesgo de exacerbarse o de pérdida de la función pulmonar o de efectos adversos de la medicación, ¿ya? Ese riesgo futuro que puede haber en ese paciente tenemos que controlarlo también. ¿Y qué fármacos tenemos para controlar el asma? Pues tenemos varios tipos, ¿no? Generalmente de la forma de presentación es en inhalación. ¿Por qué? Porque la vía inhalatoria es muy buena, es de bajo costo, es una vía que no es parenteral, ¿no? No produce dolor. Cuando uno se inhala no tiene dolor, como cuando le ponen un inyectable, ¿no? No se va a todo el cuerpo, o sea, no es sistémico porque es una dosis que va netamente al pulmón. Y recuerden que el pulmón tiene un gran área de absorción, ¿no? Entonces es muy buena la vía inhalatoria, por eso es que la preferimos, ¿no? Preferimos usar un salbutamol por vía inhalatoria que un salbutamol vía oral, ¿no? Que cada vez está siendo menos recomendado. Entonces, los fármacos se van a dividir, ¿no? En agonistas beta-2 adrenérgicos o beta-2 agonistas, este, tenemos los anticolinérgicos, los glucocorticoides sistémicos, los glucocorticoides inhalados, ¿no? Y algunos otros como el sulfato de magnesio o la aminofilina. Entonces, los agonistas beta-2 son los de salbutamol o la terbutalina, un anticolinérgico es el bromuro de ipratropio y los glucocorticoides, todos los que conocemos, ¿no? Tanto sistémicos como inhalados, porque tenemos glucocorticoides inhalados, que son prácticamente los antiinflamatorios y estos de aquí son los broncodilatadores. Entonces, generalmente tenemos dos grupos de broncodilatadores que son los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos, ¿ya?
Ahora, tenemos beta 2 agonistas de también dos tipos, ¿no? Uno que son de acción corta, como el salbutamol, la terbutalina, y otros que son de acción larga, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Porque el salbutamol, por ejemplo, tenemos que solamente dura 4 a 6 horas en el cuerpo, ¿ya? No dura más. A diferencia de de los medicamentos beta 2 agonista de larga acción, como el formoterol, que dura 12 a 24 horas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que un paciente se haga la inhalación dos disparos cada 4, cada 6 horas o que se haga cada 12 o una vez al día? ¿No? Entonces, esta diferencia también es importante. Obviamente también el costo, ¿no? El salbutamol es de mucho más bajo costo que un formoterol, un salmeterol o un bilanterol, pero también tienen mejores receptores, el paciente es un poco más adherente a hacerse uno o dos disparos al día que hacerse cada 4, cada 6 horas, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros ver qué tipo de paciente tenemos al frente. Yo no estoy diciendo que el salbutamol es malo, no, pero sin embargo hay otros medicamentos de larga acción que son beta-2 que pueden tener mejor resultados en el paciente para el control de esta enfermedad que es crónica, ¿ya? También tenemos, así como tenemos los broncodilatadores, también tenemos los glucocorticoides, ¿no? Y aquí hemos hablado solo de los beta-2 agonistas, pero nos estamos olvidando de los anticolinérgicos, ¿no? Como el bromuro dipratropio, como el tiotropio también, ¿no? Bien. Los glucocorticoides, por ejemplo, también tenemos diferentes glucocorticoides inhalados, como son budesonida, beclometasona, fluticasona, ¿no? Va a depender mucho la dosis que hagamos de estos medicamentos para ver si es una dosis baja, media o dosis alta. Si el paciente está exacerbado, tiene mucha signología, pues probablemente vamos a usar una dosis alta, pero después progresivamente tenemos que ir bajándole la dosis hasta que este paciente se controle con la mínima dosis de corticoide inhalado, ¿no? Y es un paciente que no tiene exacerbaciones, está yendo muy bien con su control de asma y entonces este, procurar pues mantenerlo con la mínima dosis con la que el paciente se controla, ¿ya? Bien. Ahora, recuerden que les decía por qué era importante ver la clasificación del asma en intermitente, persistente, leve, moderada, severa, porque según esto vamos a tener, es una guía referencial, ¿no? En qué escalón debemos empezar, ¿no? El tratamiento. Entonces, el tratamiento para el asma siempre varía generalmente cada 2 años, ¿no? Las guías internacionales, por ejemplo, GINA, que es esta guía que les estoy presentando, pues tiene cambios año tras año, ¿no? Hay GINA del 2022, GINA 2021, de 2019, etcétera, etcétera. Y van cambiando. Va cambiando según los estudios multicéntricos, aleatorizados que van saliendo, ¿no? Porque pueden recomendar, como hace muchos años, que debemos usar inhaladores de corta acción, ¿no? En el paciente a libre demanda. Sin embargo, ahora ya no está siendo así, ¿no? Por ejemplo, este GINA que les presento, que es del 2020, 2021, porque recuerden que, bueno, hemos tenido el COVID y siempre esto ha dificultado un poco en las publicaciones de los estudios, ¿no? Por lo de la pandemia del COVID. Sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, que los pasos para el control del asma, pues uno empieza en el paso 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Estamos concluyendo de que si empiezo en el paso 1 es porque el asma está casi controlado, ¿no? O es un intermitente. Si no se controla con esto, paso al paso 2 y al 3 y al 4 al 5 hasta llegar al 5 donde es un asma que de repente es un persistente grave que no controla adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es importante la clasificación. Entonces, ya en el paso 1, por ejemplo, en esta guía nos dice que debemos de usar corticoides inhalados y formoterol, que viene a ser el beta-2 agonista de larga acción, ¿no? Otra alternativa, ¿no? Es que usamos también estos corticoides inhalados a dosis bajas y podemos usar un broncodilatador de acción corta, ¿no? O sea, no es que tampoco lo deja de lado salbutamol, ¿no? Sino que si es que no hay, si es que no lo tenemos a la mano, si es que el paciente no puede comprárselo, pues entonces no está mal usarlo, ¿no? A años se ha estado usando salbutamol
pero ahora hay otros medicamentos que podrían mejorar el control del asma. ¿Ya? Listo. También ya aquí pone el rescate, ¿no? Acciones, opciones de rescate, pues vendrían a ser los beta-2 agonistas, como se denomina de acción corta los ABA, según sea necesario. Muy bien. Y si el paciente no me controla, pues debemos usar, vamos a ir al paso 2, donde puedo usar de repente un antagonista de leucotrienos, que vendría a ser, por ejemplo, el Montelukast, ¿no? Que son medicamentos que van a minorizar la respuesta alérgica, pero ya no con broncodilatación ni antiinflamación, ¿no? Sino disminuyendo estos receptores de los leucotrienos, que son sustancias fundamentales para esta reacción alérgica, ¿no? Entonces ya nos estamos yendo por otro camino para poder controlar esta enfermedad. Y si no, pues también me voy a dosis, al paso 3, ¿sí? Donde ya las dosis de corticoides van aumentando, dosis intermedias, ¿no? Ya dosis muy altas de corticoides, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que acá le daba un PAF cada 12 horas de corticoides inhalados, aquí puede ser hasta 2 veces, 2 disparos, ¿no? O si es que cambio el corticoide inhalado, ¿no? Y igualmente acá, aparte de agregar leucotrienos, ya puedo empezar a agregar algún antimuscarínico, ¿no? O sea, si solamente usaba salbutamol, luego puedo usar bromuro dipratropio, que vendría a ser el antimuscarínico. Los dos son broncodilatadores, ¿no? Y entonces, ¿por qué usaría dos broncodilatadores? ¿No es suficiente con uno? Pues a veces no. Y entonces estos dos broncodilatadores se sinergizan. Tanto el beta-2 agonista con el antimuscarínico se pueden sinergizar y actúan de una manera mejor, ¿no? Para poder producir la broncodilatación. Y si es que no controla el paciente, pues me voy al paso 5, donde ya uso dosis altas de corticoides inhalados y de beta-2 agonistas de larga acción. Y además estoy empezando a usar terapia de investigación, ¿no? Por ejemplo, el antiinmunoglobulina E, el antiinterleuquina 5, etcétera, ¿no? Y además también estoy acá con mi tiotropio, o sea, estoy con mi antimuscarínico, ¿no? Entonces, sí, eh, estos pasos son de uno en uno, o sea, de escalón en escalón, ¿no? No podría de repente, si mi paciente está bien controlado, no podría irme al paso 5, ¿no? Tengo que tener cierto orden. Pero para eso es muy importante este círculo que está acá, ¿no? Y que siempre esto no cambia en todas las guías, ¿no? De año tras año que ha salido, ¿no? No cambia porque esto es una enfermedad crónica. El asma es crónico. Entonces, si es crónico, es un paciente que lo vamos a seguir siempre. O sea, es un paciente, por así decirlo, caserito, ¿no? Cuando estás en el SERUM, no es paciente que va a venir y nunca más lo vas a ver. No es así, ¿no? Es un paciente que lo vas a seguir viendo y tienes la necesidad de verlo porque vas a tener que evaluarlo. Evaluarlo para confirmar bien el diagnóstico, para ver qué comorbilidades tiene, qué otros factores de riesgo tiene. Tienes que ver que use bien el tratamiento, ¿no? Luego tienes que ajustar el tratamiento porque la respuesta del paciente es cuando es la que tú tienes que evaluar. Ver si es que responde bien, si es que tienes que empezar a bajar el tratamiento, ¿no? Menos dosis, menos inhalaciones para que él esté bien controlado. Y después de eso tienes que volver a revisar esta respuesta para nuevamente evaluar, ajustar el tratamiento, revisar la respuesta y así, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un paciente que diagnostiqué de asma, le doy el inhalador, le enseño a hacer, viene y no mejora? Dos cosas, o no es asma o no se hace bien la medicación, no está haciendo caso a tus recomendaciones, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que tienen una falla en la respuesta al tratamiento solamente porque no saben usar bien el inhalador. Y ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén en el serum, se van a dar cuenta que si no le explicas al paciente varias veces cómo usar el inhalador, es un paciente que quizás no hace bien el inhalador y entonces está fallando el tratamiento, ¿no? Y es por eso importante revisar la respuesta y nuevamente evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. Listo. Entonces, es importante para ello la educación del paciente y eso va a depender de nosotros, ¿no? ¿Qué le estamos transmitiendo al paciente? Tienen que decirle cuál es la fisiopatología, qué pasa en el asma para que puedan usar los inhaladores adecuados, ¿no? Muchas veces ellos piensan que solamente con el salbutamol, con el broncodilatador, va a mejorar el asma y no es así. Al final, quien controla el asma no es el broncodilatador, sino es el antiinflamatorio, es decir, el corticoide inhalado, ¿ya?
y ellos, tú puedes darle, ¿no? Salbutamol y digamos beclometasona, y el paciente se hace el salbutamol y a los 3 minutitos el paciente respira mejor, porque así es la forma de actuar del salbutamol. Pero se hace la beclometasona, que también la has recomendado, y el paciente a los 3 minutos no respira mejor. Y entonces, ¿qué hace? Lo deja. Y luego viene a la consulta y te dice, no, este no me hace nada, por eso ya no lo uso. Entonces, pero ustedes tienen que explicarle, no es el mecanismo de acción de la beclometasona abrir el bronquio. No se va a sentir mejor después de hacer la beclometasona, no actúa así. Es explicarle al paciente qué es lo que hace beclometasona, qué es lo que va a desinflamar ese bronquio inflamado crónicamente. Y entonces el paciente les va a entender y ahí recién va a usar adecuadamente su corticoide inhalado. Debemos de determinar y monitorizar la severidad y también enseñarle al paciente cuándo es que debe aumentar sus propios él mismo, ¿no? La inhalación, cuánto tiene que empezar a disminuir. Evitar la exposición a factores de riesgo. Si es un paciente que trabaja en, no sé, paciente de Pedregal que trabaja en esto de la cochinilla y cada vez que va a trabajar empieza con la tos, los silbidos y cuando sale de los días que va a casa mejora, entonces un asma que está relacionado con el trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que siga exponiéndose a esto, ¿no? Porque va a ser continuo, va a ser un círculo vicioso y al final va a haber una remodelación de su vía aérea, ¿no? Hay que evitar la exposición a los factores de riesgo. Si es un niño que está con el gato, con el perro y la mamá dice que apenas se acerca y empieza a estornudar, entonces lastimosamente tiene que alejar ese alergeno de su medio ambiente. Hay que establecer un plan de medicación para el manejo crónico, no tanto de adultos como de niños, y también para el manejo de exacerbaciones, ¿no? Explicar al paciente qué pasa si está de noche y se fue, no sé, a una fiesta y de pronto pasó frío o hubo tabaco, ¿no? Fumaron, todo, llega a casa y empieza con las exacerbaciones y vive lejos del centro de salud. Entonces, explicarle que puede usar el inhalador de rescate, ¿no? De repente tomar algún antialérgico, etcétera, ¿no? Y hay que explicarle al paciente cómo es que él puede manejar sus exacerbaciones y obviamente estar seguros de que podamos tener un seguimiento regular con estos pacientes, ¿no? Hay muchos tipos de cuestionarios que salen para ver qué tanto controla el paciente el asma, ¿no? Y podemos otorgarle esto al paciente y el paciente va marcando, ¿no? Cómo se siente en las últimas 4 semanas y nos da una idea de que si este paciente controla o no controla su asma, ¿ya? Entonces, esta diapositiva, que ya es la última, es para que no olvidemos que el tratamiento que tenemos con un paciente cuando diagnosticamos asma es de muy largo seguimiento, ¿no? No es que nos vamos a olvidar de la enfermedad. La enfermedad no es que se cura de asma, ¿no? Sino que se controla adecuadamente, ¿ya? Y es crónico, pero realmente el paciente sí va a lograr controlar el asma si es que se conoce, se educa adecuadamente y toma conciencia de que es una enfermedad crónica, ¿no? Que no es, como siempre le digo a los alumnos, ¿no? No es una cirugía que entra, le sacan el apéndice por una apendicitis y listo, se olvidó del problema. El asma no es así. Y EPOC tampoco, ¿no? Que va a ser la clase que vamos a hacer, no sé si la voy a dar yo, el doctor Arrospide, el día de mañana o pasado mañana es para ustedes feriado. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí.